Amén. En relación al ministerio de alabanza, y como lo mencionábamos, aquí también va relacionado a lo que es el ministerio de danza. Y si lo terminamos hoy, pues si empezamos con ensayos a partir de la otra semana, o si no, pues seguimos con el discipulado. Amén. Entonces el tema, como lo estamos hablando, está relacionado, es el ministerio de alabanza. Amén. Nada más leo lo que ya mencionamos. Juan capítulo 4, versículo 22 dice: ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. Decimos amén, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere, ¿qué dice? Ser adorado, y ese tiempo ha llegado. Amén. Eso ya lo mencionamos. Ahora en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 35, dice la palabra del Señor: y concibió, acuérdense que está hablando de Lea, ¿verdad? Otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que la alabanza, aquí están todos los significados que ya vimos, ¿verdad? La adoración, el exaltar al Señor, si ustedes y yo nos damos cuenta, es un punto de inflexión, ¿verdad? Es un punto de reflexión, si lo queremos ver así también, en donde hay un antes y hay un después. Amén. Entonces la alabanza, la adoración, no es cualquier cosa, sino, repito, siempre hay un antes y hay un después. Yo no sé si les ha pasado, pero tanto en oportunidades que uno tal vez tiene sed y a uno le ofrecen fresco, gaseosa, lo que sea, pero uno sigue teniendo sed. ¿Y hasta en qué momento se les quita? Hasta que un vasito de agua pura, ¿verdad? Pues les pongo ese ejemplo porque no sé si les ha pasado esto, de que ustedes tal vez se están como intranquilos de alguna forma, no saben exactamente qué es lo que tienen, pero llega un punto de alabanza o adoración, y uno sale, ya sea en su casa o en el culto, sale de ese lugar y uno ya se siente tranquilo. ¿Les ha pasado eso? Porque lo del agua creo que sí nos ha pasado a todos, pero eso de la alabanza, de estoy algo intranquilo y no sabemos exactamente qué queremos o qué necesitamos, pero como repito, no hace falta venir al culto, pero en la casa, un momento de oración o de alabanza, y uno se siente como que renovado. ¿Se les ha pasado? No. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que nos demos cuenta de que aquí la Biblia nos lo muestra claramente en Génesis 29:35, de que esa frase, esta vez, amén, es un punto de inflexión, repito, es un punto final, un punto y seguido, una nueva etapa, podemos decir un borrón y cuenta nueva, una nueva esperanza, una nueva ilusión, es algo nuevo, amén. Y en esto estamos nosotros, mis amados hermanos, y esta es la importancia de lo que hablábamos el viernes pasado, de que ustedes y yo aprendamos, amén, a saber qué somos, amén. ¿Y qué somos, mis amados hermanos? Somos ministros, decimos amén. Bueno, estos son los significados de la palabra aquí cuando dice esta vez alabaré, amén, y le puso por nombre Judá, ¿verdad? Los significados son extender la mano, eso es lo que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Físicamente dice lanzar una piedra, también una flecha, o a lo lejos, específicamente reverenciar o adorar con manos extendidas, aclamar, alabanza, alabar, cantar, y como les he dicho, esta palabra celebrar está íntimamente ligada a lo que es la danza. Amén. Confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias, poner y tirar. Entonces no sé cuál de todos los significados que están ahí les llamen a ustedes más la atención. Como ustedes saben, ¿verdad? Todos normalmente los que se resaltan es porque de alguna forma nos llaman más la atención.
Pero miren, aquí ahorita estoy leyendo, me doy cuenta de este que dice acá, dar gracias. Vamos a parafrasear utilizando ese dar gracias. Acuérdense que los significados de estos que estamos viendo en la pantalla son los significados de esta palabra donde ella dice, esta vez alabaré. Va. Y si en lugar de esa palabra alabaré le colocamos un significado, ¿cuál les gustaría más a ustedes? A mí me llama más la atención este. Va. Por ejemplo, en lugar de esta vez alabaré, esta vez no derribaré a Jehová, ¿verdad? Sino estamos entendiendo los significados. ¿Y qué podríamos derribar? ¿Algún área mala dentro de nosotros? Algún área mala dentro de nosotros. Va. ¿Alguien más? ¿Otro significado? Va. Esta vez daré gracias a Jehová. Amén. ¿Alguien más? Esta vez celebraré a Jehová. Miren, pues, ese celebraré. Normalmente cuando cumplimos años, ¿qué es lo que normalmente pasa? Se celebra. Pero ¿verdad que uno, o sea, se sabe a quién se le está celebrando? O todos llegan y por lo menos, ¿y de quién es el cumpleaños? Pues, no, si no, nadie está cumpliendo años. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Hasta raro, ¿va? Pero cuando, ¿y de quién es el cumpleaños? Entonces ya sabe que, aunque sea algo sencillo, pero se le está celebrando. Entonces es lo que ustedes y yo tenemos que aprender, mis amados hermanos, a que miren, lo hemos dicho en más de una oportunidad. Tal vez a veces suena algo pesado, tal vez decir el culto no es para ustedes. ¿Sí? O sea, nosotros no venimos aquí a hacerle culto a ustedes y a celebrarlos a ustedes, sino todos venimos ¿a qué? Todos venimos a hacerle culto al Señor, a celebrarle a Él. Amén. Ahora aquí es donde ya la cosa cambia un poquito. Cada quien tendrá, mis amados hermanos, diferentes motivos para celebrarle. Amén. Si no es celebrar, entonces como lo decía Luis, bueno, entonces a derribar. Si no venimos a celebrar, o sea, más de algo tenemos que venir a hacer. Amén. O a derribar o a celebrar. Y en su momento, mis amados hermanos, recordemos que lo hemos explicado, que el reino de David prácticamente fue un reino de batalla, de guerra, pero el de Salomón, su hijo, fue un reino de paz. Amén. Pero primero tuvo que pelear uno para que el otro tuviera paz. Entonces, al entender nosotros esto, mi punto al ponerlos a ustedes a que escogieran algún significado, es de que tenemos que entender de que la alabanza, mis amados hermanos, y la adoración, o sea, no es nada más venir y repetir unos coritos. No es eso, sino detrás de lo que es la alabanza y la adoración, ahí está el poder de Dios. Decimos amén. Y en medio de todo, el Señor pues se glorifica, ¿verdad? Pero nos usa a nosotros. Entonces este es un motivo, mis amados hermanos, pues para estar agradecidos. Y para, aunque nos cueste, porque no crean ustedes que los que vamos cambiando de vida o lo que hemos cambiado de vida ha sido fácil. Si no es fácil, en el proceso tenemos que dejar un montón de cosas, mis amados hermanos. Algunas que nos son fácil dejarlas, pero otras no es fácil dejarlas. Duele el alma literalmente dejar algunas cosas, mis amados hermanos, pero que en medio de todo sabemos que si no las dejamos, nos pueden destruir. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces, iniciemos con el desarrollo del tema. Creo que son 4 puntos los que traigo nada más. Pero les hago el énfasis, ¿verdad? Para que en el proceso no se nos olvide. Y digo, ¿por qué está hablando de extender la mano? Porque es lo que significa la palabra alabaré. Amén. Entonces, cada uno de los puntos que vamos a ver están sacados de estos significados. De cuando Lea dice, esta vez lo alabaré. Amén. Bueno, podemos pensar, yo no sé en el caso de ustedes, pero les digo mi caso, cuando yo empecé, como que
a entender, les pudiera decir un poquito más lo que era el congregarse, a mí me daba vergüenza levantar las manos, porque cuando me congregaba, iba a Elim, o sea, yo me congregaba, pero no participaba nada del culto. Además que la iglesia tan grande y a veces nos sentábamos hasta el mezanín y, ay, Dios mío, ahí, sí. Pero cuando yo ya empecé a entender un poquito más las cosas del Señor, ya me paraba. Pero ya es ese proceso de pararse. Luego a veces tal vez decían, o levante las manos, o un grito de júbilo, qué sé yo. Y yo quería, pero no me salía. Entonces cuando empecé yo a levantar las manos, yo lo hacía. Y después me daba vergüenza. Y uno en su pensamiento, me van a estar viendo. ¿Y qué van a decir de mí? Y de repente, cuando yo miraba, nadie me estaba viendo. Eso me pasó a mí. Pero ¿y a ustedes? ¿Les fue fácil levantar sus manos? ¿Verdad que todo nos fue un proceso, mis amados hermanos? Entonces, así como hubieron cosas como estas que estamos hablando de extender la mano, que no nos fueron fácil, amén. Ahora les digo, ¿les es fácil o todavía? Miren, sin pena, alguien puede, mire pastor, a mí la verdad, a mí todavía me cuesta un poquito levantar las manos. ¿No? ¿Verdad que no? Pero habrá alguna cosita en relación a la alabanza que todavía, en relación al evangelio que todavía me cuesta. Siempre tenemos más de algo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Valga la redundancia, hacerlo. Amén. Porque dice acá, bueno, extender la mano. ¿Qué entienden ustedes por eso? Así dicen. Hombre. ¿Verdad que sí? Pero así como es la Macarena, baila tu cuerpo. No, ¿va? Miren, pues, es que miren, hermano, la vida nos da, les digo yo, tantas enseñanzas, que lo mejor que podemos hacer es hacer todo esto que estamos hablando en la presencia del Señor. Les voy a poner un ejemplo. Aquí yo ya les conté, ¿verdad? A mí me costaba demasiado levantar las manos, pero me daba vergüenza, dejémoslo así. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero ¿qué hacemos cuando, bueno, lo voy a decir así, pero ¿qué hace la gente cuando le dice al ladrón, levante las manos? ¿Eso es lo que hace la gente? ¿Qué hace la gente, Josué? ¿Sí? Ni le dije. Así. Entonces eso es lo que yo voy, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué delante del Señor nos cuesta un montón hacer las cosas y delante del mundo o delante de el ejemplo que estoy poniendo, tal vez solo miramos que ya medio bien y ya estamos? Cuando miramos ni era asalto, ¿no? ¿Verdad que a veces nos pasa eso? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente no estamos tan compenetrados, mis amados hermanos, con las cosas del Señor. Seguimos siendo carne. Seguimos dándole placer aún a la carne. Por eso es que nos cuesta, mis amados hermanos. Si de verdad les digo no sé qué palabra utilizar, pero tan lindo, digámoslo así, que es someterse a la presencia del Señor. Ni un amén. Pero tan lindo que es obedecerle también, ¿va? Ahí se acaban los amén. Volvemos a lo mismo. O sea, estar en la presencia del Señor es bonito, pero cuando ya uno sale de esa presencia a hacer lo que tiene que hacer, ahí es donde ya nos cuesta. Entonces, como se lo vuelvo a repetir, en relación a todo esto que estamos haciendo, lo único que tenemos que hacer es hacerlo. Amén. Y se van a dar cuenta que conforme lo empecemos a hacer, a experimentar, ni necesario va a ser, mis amados hermanos, que nos digan levanten las manos. Solitos vamos a hacer las cosas. ¿Decimos amén? Bueno, entonces espero que se nos vaya quedando esto de que para ejecutar, mis amados hermanos, esto en el Señor, eso es lo que tenemos, es que parecía como que la palabra fuera redundante, pero es lo que tenemos que hacer las cosas. Amén. Éxodo capítulo 17 y versículo 11. Miren, ahí
citas de estas, mis amados hermanos, en la Biblia, que nos las relacionan con el hecho de extender las manos. Y sucedía, dice, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Esa es la imagen que está acá, amén, la que les coloqué. Amén. Sigue diciendo, y las manos de Moisés se cansaban. ¿Alguna vez los castigaron en la escuela, mis amados hermanos? Con ese castigo de al patio y con las manos extendidas. No. Ustedes no saben lo que se siente. Yo no sé por qué lo sé. Pero en aquel entonces, cuando a veces salía yo y ahí estaban los cuates ya afuera, esperándome estaban. Eso me pasó cuando estaba aquí en la escuela, al patio. Y así lo ponían a uno. Al ratito uno empieza. Pero ya conforme, después de tanto estar así, empieza a doler todo, hermano. Después llega uno a la casa solo a dormir. Y la mamá no sabe ni por qué uno lleva sueño. Entonces, dice acá, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Miren una vez más la palabra piedra, está más adelante también. Y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Dice, así hubo en sus manos, ¿qué dice? Firmeza, hasta que se puso el sol. Miren, esto es increíble, mis amados hermanos, pero cuando ustedes y yo leemos todo el contexto, ¿verdad? Allí había una guerra, mis amados hermanos, que Josué la estaba lidiando en lo literal, se estaba agarrando ahí a espadazos y a pedradas y con lo que pudieran, pero arriba, en el monte, habían 3 personajes. ¿Quiénes son? Ahí está claramente escrito. Ahí está Moisés, Aarón y Hur. Entonces, ¿qué nos demuestra esto, mis amados hermanos? De que cuando hay cosas, como el pequeño ejemplo que puse, de que me da vergüenza hacer algo, levantar las manos, entonces no se trata nada más ya, en este punto entendiendo, de hacer algo en lo literal, entiéndase Josué peleando ahí abajo, sino también hay que pelear en lo espiritual. Amén. Y una de las cosas que ustedes y yo tenemos que entender es de que cuando hablamos de lo espiritual, mis amados hermanos, muchas veces a nosotros nos cuesta hacer algo, no digamos por la iglesia, sino por nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, no hemos entendido contra quién en realidad es nuestra batalla. Y estamos aquí, mis amados hermanos, en la tierra, agarrándonos entre nosotros y espiritualmente hablando, ¿quién pelea por nosotros? Es por eso, mis amados hermanos, mira, al final el evangelio tiene que ser revelado. Amén, el evangelio tiene que ser revelado. Pero si a ustedes, mis amados hermanos, no se les revela quién o quiénes son sus coberturas, vamos a estar peleando y peleando y peleando, desgastándonos, cansándonos, solo porque no sabemos quiénes son nuestras coberturas. Pregúntenle ustedes a sus hijos, sobre todo cuando estaban más pequeños, ¿verdad? Porque ya cuando entra el razonamiento, pasan muchas cosas. Pero ¿creen ustedes que sus hijos de pequeños ellos vivían preocupados por si iban a comer o no? ¿Y ustedes y yo? Tal vez nosotros haciendo ahí malabares para llevarles un plato de comida y ellos, ay, no quiero eso. ¿Por qué? Porque ellos están en su mundo, mis amados hermanos, sin preocupación. Porque ellos saben que simple y sencillamente necesitan algo, su papá y su mamá los tienen que dar. Pero lo que no saben es qué es lo que tiene que hacer papá y qué es lo que tiene que hacer mamá para llevar ese tal vez único plato que para lo que alcanzó durante el día. Pues en lo espiritual es lo mismo. Cuando uno reconoce, mis amados hermanos, quiénes son sus coberturas, ay Dios, hermano, nos libran de un montón de problemas. Amén. Y algo así como que, bueno, pastor, ahí están, sus problemas son suyos. ¿Y ustedes? Tranquilos. Esa es la bendición
de aprender a reconocer cobertura, pero de sujetarse también. Porque nada les dice, son mis pastores y hacen todo lo que ustedes quieren. Entonces las consecuencias siempre se van a ver, siempre se van a dar. Y a lo que voy es de que no se trata, mis amados hermanos, repito, de agarrarnos aquí los unos con los otros, porque al final eso es exactamente lo que Satanás quiere, que ustedes y yo nos estemos peleando, no digo ustedes y yo, ¿verdad? Sino seres humanos con seres humanos, sin darnos cuenta en realidad quién es el verdadero problema, quién es el promotor de todo. Y entonces nos agarran, mis amados hermanos, como títeres a hacer la voluntad. Entonces, antes de meternos a pelear en lo literal con alguien, tenemos que aprender a discernir, mis amados hermanos, que aunque en el campo de batalla era importante que estuviera Josué, pero claramente lo dice acá la Biblia, que cuando Moisés se le cansaban las manos, no importaba un Josué que estuviera ahí abajo, sino que era lo que importaba, el bienestar de la cobertura. ¿Me voy dando a entender? Amén. Entonces, para nosotros, mis amados hermanos, como ministerio de alabanza, es importantísimo reconocer nuestra cobertura. Amén. Sobre todo, ustedes y yo lo sabemos, está el Señor. Decimos amén. Pero también estamos cubiertos, mis amados hermanos. La Biblia habla de que la mujer virtuosa, dice, no tiene temor ni de malas noticias, ni del ambiente, ni de la nieve. Dice, ¿por qué? Porque ella y los suyos están cubiertos con vestiduras dobles. ¿Y cuáles son esas vestiduras dobles? Pues una cobertura apostólica y una cobertura pastoral. El día de ayer el apóstol nos explicaba algo. Bueno, solo lo mencionó en relación a los 5 ministerios. Y él decía de que ustedes y yo sabemos, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. De que hay un ministerio en particular que no puede, mis amados hermanos, dedicarse a otra tienda y descuidar la propia. ¿Y cuál creen ustedes que es de esos 5? 1, el pastor. Él decía, el apóstol, por lógica, es apóstol, cubre más iglesias, le es necesario ir a visitar las iglesias. Amén. El profeta, lo mismo. El evangelista, lo mismo. Amén. Y el maestro, pero el pastor, ¿puede andar el pastor pastoreando las iglesias de otros? A menos que sea una función apostólica, ¿verdad? Como pastor, como apóstol, está pastoreando pastores. Entonces, de todas formas, pero el pastor, decía él, váyanse de viaje ustedes 2 meses, decía, a ver qué pasa cuando regresen. Entonces, les digo esto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque nos es importantísimo a nosotros el reconocer nuestras coberturas. Amén. Miren, solo el Señor sabe cuántos años de vida nos va a dar a cada uno. Amén. Pero ayer el apóstol se puso a cantar una canción de los voceros de Cristo. Yo no me recuerdo, o sea, sí, al escucharla me recuerdo, pero no sé la letra. La cosa que daba a entender es que cuando una persona se muere, que no haya llanto y no sé qué cosa. Y cuando yo me puse a verlo, dije, ya está grande el apóstol. Ya anda cerca de los 70 años. Y sentí algo yo acá. Bueno. Luego salimos del estudio y como siempre hay pastores u ovejas, digámoslo así, que siempre son allegados al pastor. Y había un grupito allá enfrente, hermano. Todos los que son bien pegados al apóstol. Pero yo me quedé con algo en mi corazón. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando yo los vi, ya todos están grandes. Ya todos andan de los 50 para arriba. Ya están grandes todos. Entonces, ¿qué nos toca, mis amados hermanos? Si el Señor se lo lleva o se lleva uno de ellos, ¿saben qué nos toca? Preparar a las generaciones que vienen
prepararnos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos atrás de ellos. ¿Se fue el Señor Jesús y se acabó el Evangelio? No, porque dejó a sus discípulos. Entonces, esto es lo que nos toca a nosotros. Amén. Saber que tenemos esas coberturas dobles. Amén. Pero saber que en su momento también vamos a hacer cobertura. Y como cobertura tenemos, que miren, esto es increíble. Bueno, no es increíble, sí lo creemos. Es sorprendente, digámoslo así. Porque si nosotros hubiéramos sido tal vez o mejor les pregunto, ¿quién les hubiera gustado ser? ¿Josué o Moisés? ¿Ah? ¿Quién les hubiera gustado ser? ¿Josué o Moisés? Ay, no hay otro por ahí, pastor. Pero respóndame rápido. Levántame la mano los que les hubiera gustado ser Josué. Ahí tenemos un Josué. De aquí 2, 3 Josué. ¿Y Moisés? ¿Nadie le hubiera gustado ser Moisés? Y los demás, como dijo aquel, que me coma el tiburón. Sí, porque no levanta la mano. Miren, si nos ponemos a pensar, mis amados hermanos, ¿qué hubiera pasado con Josué si no está Moisés arriba? Lo vencen. Lo vencen. Eso es lo que nos pasa cuando hacemos cosas fuera de la cobertura de Dios. Nos vencen. Nos va como en feria. Pero cuando todo lo que hacemos, mis amados hermanos, está bajo cobertura, no hay quien pueda vencernos. Y aunque aparentemente nos estuvieran venciendo, no nos van a derrotar. Y yo se los he dicho, y la gloria es para el Señor. Y hoy la pastora me decía algo que les digo, me hizo recordar mis años de oveja solamente. Porque como les decía, ayer el apóstol dijo e hizo algo en el estudio, y yo vine a hacerlo aquí después del culto. Y la pastora me decía, fíjese, yo lo he estado escudriñando a usted, ¿no? Y no le voy a decir todo lo que me dijo, ¿verdad? Pero solo me dijo esto. Pero yo ya me di cuenta que usted es bien sujeto, me dijo. Porque apenas el apóstol dijo una cosa y usted la hizo. Y me conmoví, digámoslo así. ¿Por qué? Porque me acordé de mis años de oveja. Y los años en los que yo tuve a un pastor a la par mía. Y el pastor me ponía a hacer el ridículo y yo lo hacía. ¿A dónde voy con esto? De que siempre me fue bien y de tal forma, de tal punto que me fue tan bien que hubieron muchos que estuvieron ahí antes de que yo llegara. Me fui al ministerio y siguieron ahí y algunos se desaparecieron. Pero ¿en dónde estuvo la virtud que se podría decir que el Señor me dio? En que siempre me le sujeté. Y siempre que andaba haciendo las cosas malas, pastor, estoy haciendo esto. Siempre. Yo les aseguro, se los puedo asegurar, que aunque no me diga nada, me extraña. ¿Por qué? Porque yo también lo extraño. ¿Por qué? Porque yo lo supe reconocer como mi cobertura en todas las áreas. Y les aseguro que por eso es que soy pastor. Se los aseguro. No llegué deseando serlo, pero aprendí lo que era la sujeción. Y ayer la pastora me dijo, yo ya me di cuenta, me dijo, que usted es bien sujeto. ¿Sabe? No le digo lo demás. Ya se me salió. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. ¿Qué tan sujetos son ustedes? Ustedes no saben mi vida, según ustedes. La sé, cuando están pasando las cosas, yo ya las sé. Que chute usted, pastor. Dice la Biblia, que tengas cuidado de lo que hablas en lo secreto del rey, dice. ¿Saben por qué? Porque hay pajaritos, dice, que se lo cuentan. Y aquí la iglesia. Hombre, madre. ¿Dónde están esos pajaritos, pastor?
Y otras veces el Espíritu Santo lo hace sentir. Yo se los he dicho, aunque ustedes no lo crean, a veces basta verles la cara. Eso es todo lo que hacen. Pero bueno, cada quien sabrá, mis amados hermanos, que tanta importancia le damos a la cobertura. Amén. Porque miren, yo me he dado cuenta de un montón de acá de la iglesia que hacen, no estoy hablando de cosas de pecado, lo dejo claro. Hacen sus cosas, no pecado. Miren, no sé si les cuento esto o no. ¿Sí o no? Sí. Mejor no. Mejor sí. La cosa es que uno de estos días andaba alguien de aquí de la iglesia. Ahí. Es que no sé si contarles, hermano. No andaba haciendo nada malo. Pero la pastora llegó al mismo lugar. Estaban atendiendo a esta persona y la pastora llegó a que la atendieran también. Y se sentaron a la par. Entonces la pastora escuchó todo lo que le estaban diciendo. Y ella... me ve a la pastora. Entonces imagínense, ¿por qué no andaba haciendo nada malo? Pero solo les digo, de que a veces, mis amados hermanos, no nos toman en cuenta. Y de todas formas uno sabe lo que pasa. Y después le dio vergüenza ver a la pastora ahí, pero ya la pastora había escuchado todo, sin querer, ¿va? Porque ella llegó a que la atendieran también. Entonces les digo esto, cuando uno tiene una cobertura, mis amados hermanos, ustedes ven ahí a Moisés peleando o dándole consejos de guerra a Josué, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer es reconocer. Y al final, mis amados hermanos, nosotros como pastores y los que son padres, vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Amén. Amén. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Pero el punto acá, bueno, 2 puntos quiero dejar acá en extender la mano. Número 1, entender la importancia de la cobertura. Amén. Tanto como hijos, reconocer que tenemos padres. Amén. ¿Saben cuál es el gravísimo error de nosotros como hijos? Que no le tenemos confianza a nuestros papás. Y con todo respeto, Dios, y la gran tontería que le tenemos confianza a patojos igual que nosotros. ¿Qué nos pueden aconsejar? Nada, bueno, ahora. El gran problema de no tenerle confianza a una cobertura, la verdad es que lo que uno no quiere es que lo regañen. Eso es lo que uno no quiere, que lo regañen. ¿Por qué? Porque dentro de ese no quiero que me regañen, está el orgullo, está el yo puedo solo. Prueben, cuesta como no tienen idea. Y número 2, mis amados hermanos, lo que es el reconocer la batalla espiritual, que las batallas que ustedes y yo tenemos no se pueden lidiar solamente en lo literal. Amén. Yo les decía, y se los digo a ustedes porque a ustedes se los decía. En una oportunidad les dije, no puedo ponerme a enseñarles más cosas en relación a la alabanza. ¿Por qué? Porque dentro de ustedes, y así se los dije, hay mucho orgullo y están demasiado lejos. Y yo les decía, ¿creen ustedes con que yo le enseñe algo a alguien a tocar un nuevo instrumento? ¿Creen que se le vaya el orgullo? No. Más bien más creído se va a poner porque puede tocar otro instrumento. Entonces, ¿qué debería de hacer? Ayúdenme, ¿qué debería de hacer yo como pastor? Si miro que en medio de nosotros hay gente orgullosa, lo más fácil sería sacarlos. Sí, es que así, acuérdense que hablábamos ayer del profeta Elías. Y Elías no andaba con contentamiento de, ay, pobrecito. No, si no se alineaba, manda fuego, Señor. Pues aconséjeme, ¿qué debería hacer? Capaz que digo y a mí me lo va a hacer, mejor me quedo callado. Avancemos mejor. El otro significado es lanzar una piedra. Yo creo, miren, aquí en esto de lanzar piedras, mis amados hermanos, hay muchas citas, pero ¿cuál es la que a ustedes más se les viene a la mente?
la piedra de David y Goliat, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a la palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 49. Ustedes se saben esas citas, mis amados hermanos. Algunas eran citas de guerra espiritual. Decimos amén. Dice: y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra. ¿Y qué dice? Y la tiró con la honda. Y cuando ustedes y yo vemos cómo fue que David consiguió esas piedras, la Biblia dice que David agarró. ¿Cuántas piedras metió en su saco pastoril? 5 piedras. ¿Cuántos ministerios son? 5. Entonces, una vez más nos damos cuenta, mis amados hermanos, la importancia de la cobertura. Amén. O sea, él ciertamente el que batalló fue él, pero acuérdense que él mismo dice, le dice: filisteo incircunciso, amén, yo vengo a ti en nombre de Jehová. Iba cubierto. Amén. Dice: y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada, ¿en dónde? En la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra, y venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. ¿Sin qué dice? Sin tener espada en su mano. Entonces, ¿cómo lo mató? Con una piedra. Entonces, miren, Luis creo que fue el que dijo, bueno, derribar. Muchas veces cuando hablamos de esto, sí, Goliat y todo eso, todo el asunto, nos referimos a veces más, mis amados hermanos, a cosas externas que a cosas internas. ¿Alguien tendrá un Goliat interno que lo esté molestando? Cuando ustedes y yo vemos, la Biblia dice que ¿cuántas piedras agarró David? 5. Y cuando ustedes y yo escudriñamos la Biblia, resulta que David y sus valientes mataron 5 gigantes. Diferentes formas de matarlo, pero podemos pensar espiritualmente: agarró una piedra por gigante. ¿En dónde dice que le dio? En la frente. ¿Saben cuál es, o en qué área, o en qué lugar de nuestras vidas, mis amados hermanos, es donde más problemas tenemos ustedes y yo? En la mente, en los pensamientos. Acuérdense que dice el libro de Proverbios: tal es su pensamiento, tal es él. Y ustedes y yo lo sabemos, que lo que pensamos, lo resultamos haciendo. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, ¡ay! Sabemos que ese ay es de, ¡ay, por qué dolor! O ¡ay, pobrecito! Del que cuando llega la noche se acuesta y maquina, dice, iniquidad, y cuando amanece lo ejecuta. Porque antes de ejecutarlo pasó toda la noche maquinando cómo pecar o cómo hacer algo. Amén. Entonces yo creo que esa piedra, mis amados hermanos, que la misma palabra se compara como una piedra, deberíamos de agarrarla. ¿Para qué? Para alinear nuestros pensamientos, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús decimos amén. Porque miren, yo no recuerdo exactamente ahorita a cuántos ministerios o grupos de alabanza he pertenecido desde que me metí al primer grupo. No recuerdo. Pero si algo me he dado cuenta yo, que no ha habido grupo alguno en donde no haya gente orgullosa. Entonces, ¿para qué deberíamos de agarrar esa piedra? Ustedes y yo podemos decir, porque así somos, hermana. No, pastor, yo orgulloso, no. Para mí que usted lo está diciendo por aquel, por aquella. No. Dice el apóstol, ¿cómo es que dice? No lo digo por cada uno de ustedes, lo digo por todos. Porque en más de algo, ustedes y yo somos orgullosos. El gran problema, mis amados hermanos, es de que nos llenamos de orgullo
Porque eso es lo que yo he visto. Cuando alguien puede tocar, ejecuta bonito un instrumento y al final alguien le enseñó. Entonces, ¿cuál es el orgullo? La pura obra de tinieblas de Satanás en la vida de la persona por no querer morir. Entonces, si algo ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, es ser humildes. Decimos amén. Y aunque nos cueste, mis amados hermanos, pero recuerden que está escrito: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Avancemos. Lean esta otra cita, Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 7. Les voy a leer el versículo 7 en dos versiones diferentes. Amén. Bueno, y creo que ahí lo vamos a dejar. Quizás nos queden 2 puntos. ¿Ya les mandé el tema? ¿No lo he mandado? No, ahí se los voy a mandar. Dice Zacarías 4, 6 al 7. Así que el ángel me explicó: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso. Ahí entre paréntesis, bueno, terminemos de leer. Ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. Esta cita es aquella famosa cita que dice: no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. ¿Por qué coloqué esta cita? Porque ustedes y yo nos damos cuenta allí que dice que David venció a Goliat sin necesidad de espada, ¿sí? Y aquí en esta versión dice, por eso que escribí ahí la palabra espada entre paréntesis, porque esta versión fue la que más me gustó. No hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Entonces lo único que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, es al Espíritu Santo. Recuérdense que ayer hablamos del Espíritu Santo. Nos es necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Decimos amén? Dice: yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo, y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría. Dios ama mucho a Jerusalén. Pero escuchen lo que dice en el versículo 7 nada más: ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Recuérdense que está hablando de Babilonia, ¿verdad? Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, que la alabanza es como lanzar una piedra, pero también es una piedra para edificar? Es que la alabanza es Cristo mismo, mis amados hermanos. Es a Él a quien glorificamos, y eso es lo que yo no logro entender de nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los de la alabanza, de que nos llenamos de orgullo ministrando a un Dios humilde, mis amados hermanos. Entonces no nos cabe en la cabeza. Amén. Porque Dios se deleita, y lo dice la Biblia, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces ustedes y yo tenemos que procurar por todos los medios, mis amados, no dejar que cualquiera nos pisotee, porque eso no es ser humilde. Amén. Sino ser humilde es reconocer cuál es nuestra condición. Amén. Y siempre ustedes y yo vamos a ser necesitados del Señor, pero también el Señor nos capacita como guerreros. ¿Para qué? Para no permitir, como lo dice acá, no importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, que cualquiera venga a querer pisotearnos, porque ciertamente somos humildes, pero también somos guerreros. Entonces, que no se nos olvide qué es lo que somos, mis amados hermanos. Amén. Mientras que ustedes y yo estemos permitiendo que ya sea entidades espirituales o alguien literal que nos esté pisoteando, lo va a seguir haciendo porque lo permitimos. Pero cuando nos paremos en la brecha como lo que somos, los aseguro que dejan de fastidiar. Estoy hablando en lo espiritual y en lo literal. Amén. Y se dan cuenta, termino con esto, de que todo lo que estamos hablando no lo quiero simplificar, porque la alabanza no es cualquier cosa, pero es el poder que tiene la alabanza. O sea, basta con que le alabemos y todo esto va a pasar, pero cuando lo hacemos con entendimiento. Amén. Pero cuando lo hacemos, voy a hacer mis toques aquí para que miren que
¿Yo puedo más? Hasta ahí llegó la presencia del Señor. Amén. Bueno, les voy a dar todo de una vez porque tengo 15 minutos. Pensé que me faltaba. Y si no se los doy hoy, entonces se los doy la otra semana. Y no sé por qué siento en mi espíritu que alguien ya no quiere que siga predicando. De veras, hermano, aunque no lo crean, sí lo siento. Y yo vine para ensayar, no para estar. Glorificar. Recuérdense, estos son los significados de la palabra alabaré. Ya voy a ir rápido, porque todavía hay otras cositas, 2 cosas por lo menos que tengo que hacer. Bueno, glorificar. Esta cita, si ustedes se recuerdan, es la cita que prácticamente es la cita del ministerio de alabanza, por así decirlo, si se recuerdan. Lucas 2:14, que nos habla, mis amados hermanos, de que la alabanza a los ángeles, pues habla ahí de ángeles de alabanza, es una alabanza que da gloria a Dios en los cielos, pero que le ministra paz a los hombres de buena voluntad acá en la tierra. Por el aquello, ¿verdad? No sé qué día, y ahí van a ver. Entré yo aquí a la iglesia, hermano, y cuando yo escuché a alguien tenía en su teléfono música, esos ritmos feos, hermano. Ay, dije yo, solo entré yo y la vi que se acercó a apagar su teléfono. Entonces me queda menos, pastor, yo no pongo música cuando... Decía un pastor de su pastor, que cuando empezó la restauración del tabernáculo de David, ¿verdad?, en donde ya empezaron a entrar los instrumentos a las iglesias, dice que su pastor le decía que la batería y la guitarra eléctrica eran del diablo, dice que le decía, pero que el violín y el acordeón eran de Dios, porque el pastor podía tocar el violín y el acordeón. Y dice que ellos le preguntaban, ¿y eso en dónde está escrito? De que el violín y el acordeón eran de Dios. ¿Dónde está escrito en la Biblia? No está escrito, pero debería estar, dice que le decía. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no toda la música, aunque lleve el nombre de cristiana, glorifica a Dios. Porque hay muchos ritmos, géneros, mis amados hermanos, que se fueron inventando, digámoslo así. ¿Pero por qué? Porque fue una mezcla de ritmos y de ahí salió los que ya nos ha pegado un poquito el sol, ¿verdad? Nos damos cuenta que la música antes hasta inspiraba a escucharla, pero el día de hoy es una ofensa escuchar ciertos tipos. Además somos cristianos, ¿verdad? Amén. Pero hasta andar en la calle y escuchar ciertos géneros de música, yo no sé, pero hasta ofendido se siente uno. Y la gente a todo volumen escucha esa basura. La verdad, ¿qué puede hacer uno ahí, man? Así escribió una ahí en Facebook. ¿Qué me aconsejan? Porque tengo una vecina que pone su música a todo volumen y la empezaron a maltratar. Cámbiese de casa, le dije. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque hay cosas, mis amados hermanos, en relación a la alabanza, que ustedes y yo no nos podemos permitir. Así de simple. ¿Qué es lo que ha pasado con la alabanza el día de hoy? Miren, ahí donde nosotros vivimos, tenemos prueba con esto. ¿Por qué? Porque nos atacan de atrás, nos atacan de más atrás, nos atacan de enfrente. Bendito Dios, está la escuela a un lado, porque también del otro lado también nos atacan. O sea, no es un ataque a nosotros, ay, pastor, pobrecito, mucho ataque, no. Sino son unos patanes para escuchar música, hermano. Entonces hubo un día en el que yo dije, este ya puso esa su cochinaje. ¿Qué si cuando empecé a escuchar? Decía, me viste a mí. Cuando nadie. Entonces me di cuenta que no era este y su cochinada, sino era otro y su cochinada cristiana. La misma cosa, ese ritmo grupero que hay. ¿Cómo son esas canciones, hermano? No, pero esos son los gruperos, ahora que tocan. Donde estaban danzando y era música de esa, como dice usted, cochina,
el dolor de cabeza le da a uno, pero ellos hasta con el ritmo de la música ¿Y eran estaban cristianos? cantando. Y era una alabanza, solo que con ese ritmo. Y le digo a Emerson, mira, le digo, mira, pues, yo lo veo mal, le digo, pero ellos, según en su mentalidad, le digo, es para atraer a la juventud, que está fatal hoy en día. Es que miren, eso es lo que dice hermana Jesús, así es. Entonces ustedes y yo no podemos caer, hermanos, por favor, esto es a lo que voy, de que por ejemplo, bueno, X cantante mundano, y esto ha pasado, se convirtió al evangelio, y ahora las llevarte a la cima del cielo, pero ahora la canta con letra cristiana. ¿Qué creen que va a pasar si nos ponemos a escuchar eso? Cuando ustedes y yo menos sintamos, tal vez la letra ya la cambió y llevar. Ah, no, si esa no es la letra. Nos van a contaminar, mis amados hermanos. Hay no sé, no me acuerdo el nombre, pero creo que es de apellido o nombre Elías, algo así. La cosa que es. Ay, mejor, ya hasta me enojé. La cosa es que agarra las músicas. La música mundana y le pone letra cristiana. ¿Y qué hacen algunos cristianos? Van y la compran, van y la ponen. Entonces ya cuando suena ahí cerca de la casa, yo ya no sé quién está escuchando música. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ay, mejor pongo mi música. Así con un poquito de volumen para no lograr escuchar. Gracias a Dios la terraza tapa un montón de sonido. Y ya uno pone su música así, tranquilita. Entonces ya uno escucha su música. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá. De repente apareció junto al Malaj, es un ángel, un gran ejército, alabando a Yahweh, a Dios. En el más alto cielo, gloria a Dios, y en la tierra, shalom entre las personas de buena voluntad. Entonces miren, por esto que está acá, todos tenemos que ir aprendiendo. En alguna oportunidad quizás ustedes se recordarán que yo ministraba acá en la iglesia un canto que decía: tú haces callar a los ángeles para escuchar. ¿Se acuerdan de ese canto? Para escuchar a tu pueblo. En el proceso que uno va creciendo, eso no es bíblico. ¿Qué dice acá la palabra del Señor? De repente apareció junto al ángel un gran ejército alabando. O sea, eso no existe. De que el Señor que cae en sus ángeles para escuchar, no existe. Lo que los ángeles hacen es, como dice el otro corito, se unen. ¿Cómo es que dice ese corito? A la melodía angelical, algo así. O sea, eso de que el Señor hace que los ángeles se callen para escucharnos a nosotros, no. Si a él le gusta la alabanza, es como que nosotros tengamos nuestra alabanza ahí en nuestra casa, y como el otro ya puso su música grupera, apague la mía para escuchar la otra. No, hombre. Pues, ¿qué es lo que pasa? Los ángeles y nosotros nos unimos. La Biblia dice que los ancianos dicen: santos, santos. Hay alabanza continua en el trono. Pero entonces, pastor, ¿y qué música puedo escuchar? Sencillo, una que glorifica a Dios. Amén. Pero que al escucharla nos dé paz. Yo les digo, esa música, como decía hermana Jesús, eso es lo que pasa. Agarran música mundana, le ponen letra cristiana. Eso no da paz, hermano. Porque yo no sé qué tanto de música saben ustedes, ya en relación a los éxitos del recuerdo, ¿verdad? Pero cuando uno escucha una canción, digamos cristiana, solo porque tiene letra cristiana, pero con la música mundana, uno resulta cantando la otra canción, la mundana. ¿Por qué? Porque primero se aprendió la mundana y luego vino la cristiana. O sea, eso no tiene nada de cristiano. Amén. Entonces, ustedes y yo busquemos darle gloria al Señor. Pastor, ¿y qué música es la que yo puedo escuchar? Ya se los dije, ahí está la base bíblica. Una que le dé gloria a Dios en los cielos. Amén. Pero que nos dé paz. ¿Qué paz nos puede dar, por ejemplo, el perreo cristiano? El reggaetón cristiano. ¿Qué otra cosa similar a esa? El reggaetón cristiano. La bachata cristiana, esa pasa todavía.
Es que hay una bachata del apóstol Billy, no sé si la han escuchado. Ah, esa me encanta. Pero solo esa. Me voy a no entender. Entonces, pastor, ¿bachata o qué? Es que ahí dejémoslo. ¿Les produce paz? Así, pastor, esa de Romeo Santos. Amén, mis amados hermanos. El Espíritu nos tiene que dar testimonio. Amén. Ahí les voy a poner esa bachatilla. Vamos. Amén. Entonces, miren, lo que dice acá, dice, y el más alto al cielo dice, gloria a Yahweh. Esa palabra gloria dice, una aparición, vean qué tremendo, inspirando respeto. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, la mayoría de música, sobre todo ahorita hablando de música secular, ya no se canta nada de respeto, hermano. Más bien, yo eso es lo que veo. No se los quisiera decir, pero quieren que se los diga. Hay una, no me acuerdo, bueno, eso no les voy a decir, pero digo, de todos modos yo ya sé que lo van a ir a buscar. Mejor no se los digo. Sí, porque se van a contaminar, es demasiado. No, mejor no. Sí, porque les aseguro, yo ya sé cómo son de maños, digo de cristianos. Se los digo y van a ir a buscar qué es lo que el pastor está diciendo. En una de esas les gusta ese género, ya los perdimos. La cosa es que las letras del día de hoy, mis amados hermanos, solitas se degradan. Bueno, ya miren, entonces terminemos con esto. Dice que esa palabra gloria, esa alabanza que le da gloria a Dios en los cielos y nos da paz a nosotros, a las personas de buena voluntad aquí en la tierra, dice que es una aparición inspirando respeto. Entonces, si hay algún tipo de música, estoy diciendo música, no letra, que no respeta al Señor, sobre todo sabiendo nosotros sus orígenes, mira, aunque nos cueste ahí en el alma, mis amados hermanos, pero no hay que escucharla. Amén. Bueno, tengo que avanzar y terminar. Dios siempre habitará en medio de la alabanza, sea dada por Israel, por los gentiles que han creído en Él, por la iglesia o por cualquiera que tenga un corazón dispuesto para tributarle alabanza. Cuando nuestra casa se llena de alabanza, también se llena de Dios. Al rodearnos con alabanza, nos rodeamos con la presencia de Dios. Y termino, Salmos 22:3. Sin embargo, tú eres santo, decimos amén, y habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro